Bien, hermano Iván, aquí preparado para la clase. Me alegra mucho, hermano. Esperemos que estamos entrando ya. Bueno, me alegra hermano. verte bien. Gracias, hermano. Por aquí está entrando también Sí. Hernando, Carlos Zapata. Sí, se nos ha señor. reunido también. Sí. ¿Qué más, Carlos? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vamos? Bien, gracias al Señor. Por ahí estamos ya llegando. Acabando de Aquí seguir. Saludos a todos. Igualmente, hombre. Ahí me alegra verlo, hermano. Ahí lo veo Hola, ahí bien hermano. ya. Sí. No, desde el saludo. ¿Qué más, hombre? Buenas noches. ¿Qué más, hombre? Hernando, ¿cómo vamos? Hola, Hernando, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, ¿Sí me gracias. escucha, Hernando? ¿Qué tal? ¿Sí me escucha? Sí, se escucha. Bueno, es que Claro que sí. tuve que cambiar Sí. porque el martes tenía una clase en la mañana y me funcionó y por la noche ya no funcionaba. Sin haberle hecho nada, ya no funcionaba, entonces tuve que cambiarme a otra modalidad. No. Era piloto, vea. Bueno, soy bonito. Esto es que Carlos, ¿sí o no? Bien, ¿cómo vamos? Bien, bien, vos. Bien, mi hermano, también, ahí vamos. Señora, ¿cómo va? Gracias a Dios, muy bien. Recuperándose de lo que le digo. Sí, no, pero sí. Qué bueno, hermano. Vale. Manda, Hernando, ¿qué más? No me contestó el saludo. Obvio, no. No, Don eso no Javier, era qué COVID, pena. eso era como una gripa. ¿Cómo está, hermano? Bueno, siquiera. No, Javier, es que el piloto me distrajo. El piloto. El piloto me acuerdo. hermano, hoy. Nombre del hermano está enseguida. No. Va a haber que ponerlo en la sala de espera. Está muy inquieto. Muy inquieto hoy. Yo no sé qué le dieron. Por ahí está entrando Netalí. Han llegado los otros compañeros. No, ahí está entrando Netalí. Lo que pasa es que falta un minuto para las 7. Yo entré faltando 5. Para poder probar micrófono, cámara, todo. Hermano Netalí, Dios te bendiga. Gracias, hermano. Lo mismo a ustedes. Netalí, ¿cómo está? Tu hermano mío, Brosco. ¿Qué más, hermano Netalí? Y el hermano Pues bien, Carlos. Dios, ¿qué tal? Perdón. Carlos Zapata. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Bien, gracias. ¿Todo bien? Bien, mi hermano, qué bueno. Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, mi hermano, ¿y su señora bien también? También, hermano Carlos. El Señor lo guarde a usted. Qué bueno. Mucho gusto en tenerlo por aquí con nosotros. Amén. Gracias, mi hermano. Este tintico está muy bueno, pero que pasa es que da mucho calor. Entonces, ¿qué más, hermano? ¿Cómo estamos? Vamos a comenzar. Mientras tanto van llegando los otros y vamos dando entrada. ¿Les parece? Esperamos un momentico, ya ustedes deciden. Claro no hay. Eso es cuando hagamos mazamorra. Por ahí llegó Lucas. Lucas. ¿Dónde estará, hombre? No llegó nadie, vea, no le cayó nada. Dios los bendiga. Dios te bendiga, Lucas. Gracias, Lucas. Gracias. Llegó el espanto de Johan Sánchez. ¿Qué más? ¿Cómo está, hermano? ¿Qué hubo, hermano? Este Lucas, hombre, está todo rejuvenecido, ¿verdad? Sí, como las águilas. Uy, llave. Las águilas. Hola, Javier. Lucas. Javier, ¿bien o bien? Bien. Ahí con el hermano Netalí también la gallada, con la gallada, ¿no? Muy bien. Ahí vamos todos. Entonces vamos a comenzar. ¿Les parece que comencemos? ¿Les parece que comencemos? ¿Qué me dicen? Bueno. Amén. Bueno, entonces vamos a orar.
Vamos a orar, ponemos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres nuestro Señor, nuestro Dios. Tú nos cuidas, tú nos guardas. Señor, tú nos reúnes también en torno a ti, en torno a tu palabra. Y hoy nos acercamos tú, Señor, con humildad de corazón y con reverencia ante ti para suplicarte que nos enseñes, que abras nuestro entendimiento, que nos permitas hoy disfrutar de estos partes del fruto del Espíritu Santo que vamos a tener hoy. Para gloria tuya, Señor, que esto sea para nuestra edificación y para que podamos también nosotros llevar a nuestras familias a una relación mejor contigo. Amén. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por ahí está entrando el hermano Fernando Muñoz. Hermano Fernando, Dios te bendiga. Tiene que activar el micrófono, hermano. Activa el micrófono. Es que así es muy difícil oírlo. Así es que como muy de para arriba. Todavía tiene el micrófono cerrado. Eso, ahora Dios les bendiga a todos. ¿Cómo han estado? Amén, hermano. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amén. Bien, gracias a Dios, mío. Ahí, en la lucha. No, tocayo, Dios lo bendiga. Hola, Lucas. Esa ¿Cómo señora, estás? esa señora es muy obstinada, lucha, esa no se va. Esa es, le gusta mucho quedarse ahí. La lucha, que es muy perseverante la lucha. Ella persevera. Bendiciones. Uf, es cosa seria, señora. Tiene la marca al lado ahora. Ese hermano Hernando está más rejuvenecido que las águilas. Oiga, pues. Sí, sí. Rejuvenecido. Ahí entró Juan Eduardo. Afeitadito, mijo, usted sabe. Ah, Afeitado. como nuevo. Como el nuevo, mijo. Yo, Juancho, ¿Qué más? Dios te bendiga, Juancho. Janet, Dios te bendiga. Bueno, vamos a comenzar ya oramos, vamos a comenzar. Bueno, La semana pasada empezamos a hablar del fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? sí. Ah, bueno. El fruto del Espíritu. La semana pasada empezamos a hablar del fruto del Espíritu Santo. Ah, porque no era trabajar. Y estábamos hablando del amor, del Eso, gozo y de la paz. Y la Sí. Y eso lo estábamos hablando como un subgrupo. O sea, yo me he tomado el atrevimiento de dividir este fruto del Espíritu en unos subgrupos de acuerdo a ciertos componentes que pueden ser muy afines. Entonces, hemos dividido en amor, gozo, paz. Entró Saúl también. Dios te bendiga, Saúl. Bienvenido. Porque el amor es el que nos posiciona a nosotros como hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios por el amor de Dios. Si no, pues sería imposible que fuésemos hijos de Dios. De hecho, es porque Él nos amó a nosotros en Cristo Jesús desde antes que el mundo fuese. Él nos amó primero, por eso podemos ser hijos de Dios. De hecho, cuando en Mateo 5:48, el Señor habla de que amemos a los enemigos para que seamos hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea que ese es un fruto, una parte del fruto muy relacionada con la identidad de hijos de Dios. El Señor también dijo que a los discípulos nos iban a conocer por el amor. Básicamente, en eso conocerán que soy mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. O sea, que es un fruto que nos identifica como hijos de Dios. Pero lo mismo pasa con el gozo, porque el gozo es el que pone en nosotros que la voluntad de Dios sea agradable para nosotros.
nos identifica con esa voluntad de Dios. Y lo mismo pasa con la paz, porque la paz es la que nos puso precisamente a nosotros en paz con Él, por el perdón. Nos identifica como reconciliados con Dios. O sea, son frutos que nos identifican, o partes del fruto que nos identifican en nuestra condición de hijos de Dios. Y hoy vamos a mirar dos que también son como muy estrechos, que están ahí, que son la paciencia y la fe. La paciencia y la fe nos identifican o nos dan la fortaleza para seguir en el camino. No podríamos avanzar en el camino del Señor si no tuviésemos fe en lo que Dios dice. Pero si esa fe no fuese acompañada de paciencia, entonces a la primera dificultad dábamos el paso al costado y dejábamos la carrera. Hablando de la paciencia como macrozumía, que es la palabra que aparece allí en Gálatas 5:22, que significa un ímpetu largo, un ánimo largo, de macros, que es grande, largo, duradero, de gran alcance, y la palabra zumos, que significa pasión, ímpetu, ánimo. O sea, es la perseverancia. Entonces, si nosotros tuviéramos fe y no tuviésemos perseverancia, esa fe no nos duraba nada. En la primera aflicción, en la primera contradicción, en el primer obstáculo, dábamos el paso a un lado y listo. Y hasta ahí nos llegaba. La primera pandemia, no, hasta ahí nos llegaba la fe, hasta ahí nos llegaba la carrera. Acuérdense que el libro de Hebreos presenta en el capítulo 11 a unos personajes que ellos caminaban como en una carrera buscando una patria celestial. Y ellos de hecho miraban a la patria celestial. Ellos no estaban esperando la patria acá, una ciudadanía acá, sino la patria celestial. Y ellos perseveraron en esa carrera. Aunque Hebreos 11 está hablando de la fe, también el autor de Hebreos está diciendo que ellos se mantenían mirando hacia la patria celestial. Ese mantenerse es la perseverancia. Y es la doctrina que conocemos como la perseverancia de los santos. Es la palabra realmente macrozumía, que aparece en Gálatas 5:22, y que es fundamental para mantener la carrera de la fe. Si no, no se podría mantener. Y de hecho, si yo tuviera perseverancia y no tuviese fe en las cosas del Señor, yo perseveraría en otras cosas, pero no en la carrera de la fe del Señor. Perseveraría en las cosas del mundo, perseveraría en una doctrina extraña, seguiría por ahí y no podría llegar a la meta tampoco, aunque perseverara, porque no estaba la fe. Realmente la fe para seguir adelante. Lo estoy tomando juntos para que vamos viendo la relación tan estrecha que hay entre la perseverancia y la fe. Uno podría decir que la fe se apoya en la perseverancia, o que la perseverancia se apoya en la fe. Las dos serían correctas, pero es más correcto decir que la una necesita la otra. La una sin la otra no van a llegar a ninguna parte. Porque si yo tengo una fe que en el primer obstáculo ya se va, entonces ahí ya se acabó todo. Y si yo tengo una perseverancia puesta en otras cosas, que no es el camino del Señor, pues tampoco voy a llegar a la meta. La meta es que nosotros lleguemos a estar con Cristo en la eternidad. Esa es nuestra meta realmente, para la cual el Señor nos llamó. Nosotros tenemos unos propósitos acá, Dios tiene unos propósitos acá. El autor de Hebreos en el capítulo 11 mostraba que ellos se encaminaron a alcanzar unos propósitos acá también, pero esos propósitos iban también en la dirección del propósito de llegar a la presencia de Dios en la eternidad. Para eso necesitamos la fe como confianza en Dios y en sus promesas, y la paciencia como la perseverancia que me impulsa
para seguir adelante y me da esa fuerza para seguir adelante y no me deja volver atrás, y no me deja como quedar en el camino. Ese es el asunto acá. Perseverancia y fe. Hebreos 6:12 une los dos elementos. Hebreos 6:12 nos une los dos elementos de una manera pues espectacular, porque ese versículo resume todo lo que yo acabo de decir en este momento. Hebreos 6:12. Hebreos 6:12 dice así: a fin que os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Por la fe y la paciencia. Y esa palabra paciencia que hay ahí es la misma que figura en Gálatas 5:22. La palabra macrozumía. Sin embargo, esa paciencia también necesita, para poder alcanzar las promesas, de otras características de la paciencia que figuran en otras. Rubén, Dios te bendiga, buenas noches. Que figuran en otras partes de la Biblia. En el Nuevo Testamento hay 3 palabras para paciencia. La palabra macrozumía, que también traduce longanimidad y también traduce clemencia. Ahorita vamos a ver dónde traduce una y dónde traduce otra. La palabra hipomoné, que traduce paciencia, que es soportar bajo presión. Es la capacidad de soportar bajo presión. Y la palabra anoje, que traduce tolerancia hacia mi propia impaciencia. O sea, muchas veces es nuestra propia impaciencia la que no nos deja seguir adelante, la que nos hace seguir por otro lado. Si nosotros tenemos la capacidad de aguantar, pero no tenemos la capacidad de soportar presión, vamos a aguantar mucho cuando las cosas vayan bien. Pero cuando las cosas no vayan bien, vamos a aguantar poquito. Vamos a ver reducida la capacidad de aguante por la presión, por los obstáculos. Y si tenemos esas dos, pero no nos toleramos nosotros en nuestras situaciones de impaciencia que se generan mientras esperamos el cumplimiento de algo, también nos vamos a frustrar y tendremos a no seguir adelante. Necesitamos ese componente de la paciencia. Incluso el autor de Hebreos, en Hebreos 10:36, dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y la palabra que utiliza ahí como paciencia es la palabra hipomoné. O sea, también es necesario saber soportar bajo presión para obtener la promesa. El autor de Hebreos viene hablando de una promesa que es el estar con el Señor. De hecho, cuando él define la fe, está en relación directa a la segunda venida de Cristo. Cuando él define, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Él está en estrecha relación a la venida de Cristo. Porque dice el versículo 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y enseguida en el 11:1 habla de la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que siempre para el autor de Hebreos la promesa máxima es llegar a estar con Cristo en la eternidad. Para eso necesitamos la paciencia y la fe. Necesitamos las dos. Y por eso son como muy unidas. La una sin la otra queda coja. Haga de cuenta que usted me debe caminar a mí. La una sin la otra más o menos sería lo mismo. ¿A dónde cojo? Más o menos sería así. Voy a compartir la pantalla para que vamos definiendo más de cerca el asunto.
Estamos viendo la pantalla, ¿cierto? No, Sí. no, todavía. Listo. Todavía. Sí, hermano. ¿No la está viendo? Sí. Sí. No. Donde dice paciencia. Dice 4, Ya. la paciencia. Ya. Paciencia. Sí, señor. Ahí está lo que le acabo de decir. Tenga Esta paciencia, palabra, tenga paciencia. tenga paciencia. Esta palabra macrothumía que yo estoy señalando acá, esa palabra figura como paciencia en estas citas que hay aquí. Romanos 9:22, Efesios 4:2, Colosenses 3:12, Segunda Timoteo 4:2, Hebreos 6:12 y 15, Santiago 5:7, 8 y 10, Primera de Pedro 3:20, Segunda de Pedro 3:15. Y además figura como longanimidad en Romanos 2:4, Segunda a los Corintios 6:6, Colosenses 1:11, Segunda Timoteo 3:10 y como clemencia figura en la primera Timoteo 1:16. Este término es compuesto. Un poquito de eso. Ahí, antes, ¿Qué me dices? ponerle un poquito de zoom al texto. De Zoom. Vamos a cerrar los micrófonos mientras estamos compartiendo la pantalla. Ya le voy a poner un poquito más. Cerremos los micrófonos, por favor, para que podamos oír mejor el asunto. Voy le pongo más Zoom, listo. Un momentico y ahora volvemos. ¿Qué pasó? Yo no la estoy viendo. Algo pasó aquí en mi computador que no la dejó ver, no me dejó verla. No me deja presentar en este momento. ¿Qué pasa? ¿La están viendo ahí? No, todavía no. No la está viendo. No, hermano. Apenas está cargando. No estamos viendo nada. Apenas la está Espérate, cargando. yo la comparto. Es que es como si estuviera compartiendo. No, ya viene, ya viene. Es como si yo la estuviera compartiendo. ¿Sí la está viendo o no? No se ve, no se ve. Entonces Todavía. No, todavía no. No, todavía no. voy acá. Lo que pasa es que no me está No se ve dejando nada, dice compartir. Samuel. Listo. Ahora sí vamos a ver. ¿Ese Zoom está bien, Hernando? Ya. Sí, el Zoom está bien. Ya te... El Zoom, ¿está bien ahí? Ahí está bien. Listo. Sino que yo todavía no la estoy viendo. Ah, no, más es que usted estaba como en burrito. No le hace, ahí va a subir, porque eso es por la conectividad. ¿Sí la estamos viendo? ¿No la Sí, está viendo? hermano. Lucas la está viendo, es el único que la No, está no la viendo. estamos viendo. Paciencia. Este equipo hay que tenerle. ¿No la está viendo? Fue. A este computador hay que tenerle paciencia. A ver, pero aquí me está No, no, no. compartiendo, yo la estoy compartiendo. Nada, No, nada. yo sí la veo. Ahí viene en camino. Espera, yo la vuelvo a compartir. A ver si es que algunos la ven y otros no. Ahí está la pantalla. ¿No la No ven? entra. Ahora sí. No entra. Yo sí la veo. Ahí se ve, listo. Ya entró. Listo, listo. Listo, ya. Cerremos los micrófonos, pues, por favor. No la deje salir. No. Cerremos los micrófonos. Hola, A ver, todo. hombre, pues. Hágale. Entonces, hablábamos de que esta palabrita tiene la traducción de paciencia en estos versículos que están aquí, longanimidad en estos versículos que están acá y clemencia aquí en este versículo. Es un aguante largo, un ímpetu duradero y resistente al paso del tiempo, gran pasión para soportar,
Sin embargo, para tener una mejor comprensión del término, lo cual es meritorio debido a su gran relevancia para nosotros, para la iglesia, debemos hacer un estudio más detallado del mismo. Entonces, cogemos las citas donde está y hacemos el estudio. Voy a hacer la definición que saca de ahí. Virtud de Dios, una de sus riquezas, la cual es necesaria para la iglesia, pues hace parte del carácter de Dios. Además, está estrechamente relacionada con la capacidad de soportar y perdonar en amor. Aquí hay una cosa interesante. Dios mismo le puso límite a esa capacidad. Mire la primera de Pedro 3:20, alguien que me lea. Dios mismo le puso límite. Primera carta de Pedro 3:20. Léame, hermano. Dice, Sí, por favor. los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia que Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Esperaba la paciencia, o sea, llegó un momento en que Dios mismo cerró la puerta del arca. Porque Noé había hablado por más de 120 años sobre eso, sobre ese diluvio. Y al ver Dios que como que era inútil esa predicación, él mismo decide que esa paciencia, ese aguante, ya se cumplió. Suficiente y cierra la puerta del arca. Es decir, nosotros en un determinado momento podemos sentir que hemos hablado a una persona mucho tiempo y que ya sería bueno dejar de hablarle a esa persona, lo cual no puede parecer malo, pero Dios mismo lo hizo con el arca. Dios mismo cerró la puerta del arca. Además, es esencial para permanecer en la doctrina de la gracia, así como para predicar, redarguir, reprender y exhortar sabiamente. Usted se imagina a una persona redarguyendo, reprendiendo, hablándole a otro, exhortando a otro sin paciencia. Sería un problema, se generaría más problema que solución. También hace parte de la sabiduría de Dios necesaria para la edificación de la iglesia. Igualmente es indispensable para ser buenos imitadores de Cristo, especialmente en el ministerio. Junto con la fe, es una virtud necesaria para alcanzar las promesas de Dios. Puede definirse como la capacidad dada por Dios para tener buen ánimo y permanecer en la gracia, para soportar y perdonar en amor, así como para perseverar en la vida cristiana con la esperanza de alcanzar las promesas de Dios. Por esta razón, nos afirma en la esperanza de estar con el Señor eternamente. Eso sería macrozumía. Sin embargo, lo que les decía ahorita, es bueno saber que ella se apoya en la palabra, en la paciencia que se traduce de hipomoné, que es la capacidad de soportar presión esperanzadamente. Y también se apoya en la palabra anoje, que es dominarse uno mismo, tolerar la impaciencia propia. Uno podría decir que ese fruto del Espíritu Santo, la paciencia como fruto del Espíritu Santo, se puede definir como la capacidad de soportar presión por largo tiempo y con buen ánimo, desestimando la impaciencia propia como obstáculo para seguir adelante. Cuando eso es formado en nosotros, cuando esa paciencia es formada en nosotros, realmente nosotros podemos entender mucho de lo que el apóstol Pablo dice. Uno entiende cosas que el apóstol Pablo dice más, las entiende más fácil cuando ha comprendido realmente qué es esa paciencia. Por ejemplo, cuando Pablo dice,
Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Uno entiende que Pablo está buscando es la patria celestial. Uno no ve a Pablo buscando recompensas aquí. Él está buscando una recompensa eterna. Él está caminando con la meta puesta en la eternidad. Y cuando uno entiende esa paciencia, esa perseverancia, como la capacidad para seguir adelante, puede entender eso. Puede entender por qué Pablo dice que si nosotros tenemos una morada terrestre aquí, segunda a los Corintios 4:18, que si ese tabernáculo terrestre se deshiciere, dice él, nosotros tenemos un edificio eterno en los cielos. En el 5:1, o sea, en el 4:18 está hablando de que si el tabernáculo, o sea, el templo, el cuerpo nuestro, se deshiciere, nosotros tenemos algo mayor, tenemos un cuerpo mayor. Ni siquiera un tabernáculo, habla de un edificio. Hermano Carlos, Dios te bendiga. Amén, mi hermano. Buenas noches. Buenas noches. Habla de un edificio que es eterno en los cielos. Vamos a segunda carta a los Corintios 4:18 y 5:1. Esos dos versículos los podemos entender mejor cuando sabemos qué es este atributo de la paciencia. Podemos tener más tranquilidad al saber que en algún momento de nuestra vida terrenal tendremos que partir y nos tenemos que encontrar con el Señor, sabiendo que allá como que no vamos a quedar desamparados, sino que allá tenemos un cuerpo esperándonos, un edificio eterno. Segunda a los Corintios 4:18 y 5:1, esos dos versículos. No mirando, dice ahí, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Exacto. Tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Significa que tenemos algo mejor que lo que tenemos aquí. Por eso la paciencia es importante, porque junto con la fe nos potencian algo que se llama esperanza. Las dos, la perseverancia y la fe, potencian lo que se llama esperanza. La palabra esperanza es la palabra elpis y se define como la confianza paciente en alcanzar algo. Entonces, yo quiero aportar algo, hermano. Hágale, hermano. Bienvenido. Hermano, ahí mismo, gracias. En Corintios, 1 Corintios 3, 16 nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esa es una de las esperanzas de nosotros, ¿o no, hermano? Esa no es una esperanza, Lucas. Eso es una realidad ya palpante. O sea, el Espíritu Santo está en nosotros. Por eso es que puede producir este fruto. Si no, no lo podría producir. Porque sería imposible que produjese ese fruto si no estuviese en nosotros. O sea, si ese fruto no se siembra en nosotros, se produce donde se sembró. O sea, estamos hablando del fruto del Espíritu porque nosotros hemos recibido el Espíritu Santo por la obra de Cristo y por la fe en Jesucristo. Cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo regeneró en ese momento. Incluso antes de creer,
Él nos tuvo que despertar de la muerte en que estábamos para que pudiésemos creer, y eso se llama la regeneración, la Amén. regeneración del Espíritu Santo. Desde ahí, Él empieza a producir ese fruto Amén. en nosotros. Él es el que lo produce realmente. Pero cuando uno sabe lo que significa la eternidad, la perseverancia se aumenta y la fe también. Las dos influyen para que la esperanza sea más esperanza, para que nosotros algún día lleguemos a alcanzar lo que esperamos. En este caso, estar con Cristo en la eternidad. Eso es lo que esperamos. Esa es nuestra meta final. Volviendo al autor de Hebreos, en Hebreos 11, él plantea a unos hombres que iniciaron un camino, una carrera. Y en ese camino ellos tenían metas que eran terrenales, pero que apuntaban todas hacia una meta en la eternidad. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá, que si nosotros somos deshechos, este cuerpo nuestro ya no aguanta más, no nos preocupemos, porque tenemos en el cielo un edificio, ni siquiera dice un tabernáculo, sino un edificio no corruptible, ya es eterno, no hecho de manos de hombres, es un edificio, es el cuerpo glorioso que nos espera. Entonces, Pablo lo que está diciendo, mire, las metas terrenales son buenas, es bueno uno tener metas terrenales, pero no son comparables a la verdadera meta, que es llegar a estar con el Señor en la eternidad. En la teología de Pablo, incluso todas las tribulaciones por las que pasara no eran comparables a la gloriosa presencia del Señor a la que él iba a llegar. Siempre estaba eso en su mente, siempre estaba esa mirada puesta hacia allá, que es lo que el autor de Hebreos nos plantea. Si uno lee, por ejemplo, y voy a pedir el favor a alguien que me lea Hebreos 11 del 7 al 10, por ejemplo. Hebreos 11 del 7 al 10. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sigo. Sigue con Abraham. Hasta el 10, hasta el 10. Por la fe, listo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hasta ahí, o sea, el autor de Hebreos está planteando que Abraham moró incluso en la tierra prometida, pero esa no era su meta. Su meta era llegar a la ciudad que tiene como arquitecto a Dios, o sea, a la eternidad. Lo mismo pasa con Hebreos 11 del 23 al 27. Ahí ya dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios,
porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. También nos está mostrando de alguien que buscaba una meta celestial, no una meta terrenal, a pesar de que fue construyendo toda su vida, alcanzando cosas terrenales para la gloria de Dios, pero su propósito final era llegar a la eternidad y estar con Dios la eternidad. Y el autor de Hebreos generaliza al finalizar la carta que todas esas personas que él habla en el capítulo 11, en el versículo 39, él dice que ellos no alcanzaron la promesa. Dice ahí, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. O sea que realmente la promesa no la alcanzaron, la promesa de llegar a la vida eterna, de estar en la eternidad con Dios, ellos no la alcanzaron, pero ellos no desistieron. Ellos murieron buscando alcanzar esa promesa. Y el autor de Hebreos dice que ellos no la alcanzaron fue porque Dios tenía una cosa mejor para nosotros y porque ellos no podían ser perfeccionados aparte de nosotros. Cuando habla de perfección, está hablando de eso que Pablo habla ya en 2 Corintios 5:1, de ese cuerpo glorioso que es realmente el momento en que ellos resucitarán, nosotros resucitaremos y juntos alcanzaremos la promesa de estar en la eternidad con Cristo. Ese es el asunto acá. Nosotros sabemos que hay una patria celestial. Nosotros sabemos que somos peregrinos y pasajeros en este mundo. Somos advenedizos. Realmente este no es nuestro lugar. Pero en este lugar nosotros debemos ir pasando de tal manera que vamos alcanzando metas para la gloria de Dios, sabiendo que la meta final realmente Dios ya la alcanzó en Cristo Jesús por nosotros. Por eso dice el autor de Hebreos, para que nosotros tuviésemos algo mejor. Es que nosotros tenemos a Cristo. Los personajes en Hebreos 11, ninguno tenía a Cristo. Ellos todos fueron antes de Cristo. Ellos no tenían el Espíritu Santo en sus vidas siempre. Sí, ellos no tenían esa guianza y ese gozo. Por eso ellos son para nosotros personas que deben ser testigos. Ellos son para nosotros testigos de lo que estamos haciendo. Por eso en Hebreos 12 dice que teniendo cuán grande nube de testigos, esa nube de testigos, nosotros seguimos adelante la carrera, porque ellos lo hicieron antes que nosotros y ellos nos dan ejemplo para seguir adelante, sabiendo que la carrera no es en vano, sabiendo que perseverar en el camino del Señor tiene recompensas. Para eso necesitamos la paciencia, la perseverancia, o lo que traduce la escritura acá como macrozumía, que es esa parte del fruto del Espíritu que nos alienta a seguir adelante. En la parábola de los terrenos, que es mal puesto el título del sembrador, porque el sembrador debería ser de los terrenos, porque hay 4 terrenos. Allá hay un terreno que no tiene perseverancia, o hay 2 terrenos o 3 que no tienen perseverancia y no alcanzan realmente la meta. Pero hay uno que dice claramente que cuando vienen las persecuciones por causa de la palabra, entonces ahí mismo se va, da el paso a la izquierda, al costado, y dice, esto no es conmigo. Eso básicamente puede decirse de la teología de la prosperidad.
eso puede ser la persona que tiene paciencia, un largo ímpetu, un gozo y un largo ímpetu en las cosas del Señor cuando van bien, cuando las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal, ya no está la capacidad de soportar. Por eso no es solamente tener... ¿Aló? ¿Y se puede? Por eso no se trata solamente de tener un ánimo largo, porque uno puede tener un ánimo largo cuando las cosas van muy bien. Uno puede estar, sigo en el camino del Señor porque las cosas van muy bien. Llega el Señor y pone el más mínimo obstáculo. Y si no hay la capacidad de soportar la presión, la capacidad de soportar bajo circunstancias adversas, entonces la persona dice, no, esto no es conmigo. Es que Dios me había prometido que me iba a dar casa, carro, beca y fincas y un montón de cosas, porque eso le hicieron creer. Cuando ve que las cosas no son así, dice, no, esto no es conmigo. Es que Dios me dijo mentiras. Le echa la culpa a Dios. Esa persona, cuando viene el obstáculo, la tribulación, la angustia, no persevera, no alcanza las promesas. Y estamos hablando de que la promesa es la promesa de estar con el Señor en la eternidad. Esa es la promesa que está aquí en Hebreos 11. Y si uno mira en Hebreos 10, en el versículo que les dije ahora, Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y hay una cita ahí. Ahí hay una cita. Es Habacuc 2:4. La misma cita del justo vivirá por fe es la que pone el autor de Hebreos diciendo, y si retrocediere, no agradaría a mi alma. Es Habacuc 2:4. Porque en Habacuc 2:4... 2, 3, 4. 2, sí, 3, pero 4. Vaya al 4, vaya al 4, Lucas. Léame el 4. Le leo el 4, voy a mirar. Habacuc. Habacuc, como decía don Fernando Mosquera, que cuando él estaba estudiando filosofía, doctorado de filosofía en la Bolivariana, hizo la tesis sobre Habacuc. Y los compañeros allá de estudio eran curas. Y entonces él les dijo, es que yo voy a hacer la tesis sobre Habacuc. Y uno de ellos le dijo, ¿viste? ¿Y ese qué cacique era? ¿Qué cacique indígena era? Y eran curas. Imagina después cómo estaba el asunto. Has perdido atado. ¿Sí o no? Lucas, usted no... ¿Qué inseguridad, ¿no? Lucas? ¿Le robaron a Habacuc o qué? Le robaron a Habacuc. Sí, no se fue con la negramenta. Al que lo encuentre, yo no lo he encontrado. No lo ha encontrado. Es que usted no quiere buscarlo. Después de Nahum. Habacuc 2:4. Al lado de Jonás. Bueno, hágale. Después de Nahum. Voy a leer. Léalo, hermano, ya lo encontró. Sí, léalo. He aquí enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo por su fe vivirá. Mire que hay una parte en el versículo, que es la parte primera, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Eso. Mas el justo por la fe vivirá. Ese versículo tiene un contraste, pero el justo por la fe vivirá. Habacuc lo que tenía que escribir era que los caldeos iban a venir y iban a arrasar con todo. Esa era la visión de Habacuc. Tenía que escribirla en piedras. Y el que viera esa visión, si tenía fe y creía, tenía que huir. Pero el que no creía, se enorgullecía y decía que van a venir. Oiga, aquí me quedo porque ellos no van a venir. Eso es mentiras. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos cuando dice, si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea, si retrocediere en la fe. Si no creyere realmente y retrocediere,
O sea, la permanencia en la fe es algo muy importante en la vida cristiana. Y el autor de Hebreos sigue diciendo ahí algo que es muy interesante. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Ojo, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea que el autor de Hebreos está diciendo que la verdadera fe persevera, que la verdadera fe tiene que ir acompañada de la perseverancia. O si no, es una fe que está fundada no realmente en el Espíritu Santo, en lo que hace el Espíritu Santo, sino que está fundada de pronto en las emociones, de pronto en la conveniencia, pero no realmente una fe sólida puesta por Dios, porque la verdadera fe persevera. Este versículo es muy parecido al que el Señor dijo, y el que perseverare hasta el fin, o el que permaneciere hasta el fin, será salvo. El que perseverare hasta el fin será salvo. O sea, no es aquel que empezó la carrera y la dejó y se quedó en el mundo y allá se quedó y dice que es salvo porque una vez siguió unas instrucciones que le agradaban mucho de la palabra de Dios, pero cuando ya no le agradaron, se dio la libertad de seguir otro camino. Y dice que es salvo porque estuvo en una iglesia, porque hizo una oración de fe, etcétera. Pero la Biblia dice que el que retrocede, retrocede para perdición. Porque eso se llama apostasía. Eso es lo que la Biblia llama apostasía. Ese retroceder en el camino del Señor y seguir en otros caminos. Eso es lo que la Biblia llama apostasía. Y es lo que el mismo autor de Hebreos dijo en el Hebreos 6 cuando dijo, y recayeron a los que habían disfrutado de conocer la palabra, vieron milagros, vieron la obra del Espíritu, estuvieron expuestos a buena palabra y ellos recayeron. Quiere decir que volvieron atrás. Ahí no quiere decir que ellos pecaron, sino que ellos volvieron atrás. Uno tiene que entender el contexto de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos fue escrita precisamente a una comunidad hebrea, por eso se llama Hebreos, que habían creído en Jesucristo. O sea, ellos eran judíos que habían creído en Jesucristo. Sin embargo, por la persecución social y aún política y militar, ellos volvieron atrás. Había unos que estaban volviendo atrás para no ser perseguidos. Había algo que se llama la excomunión judía, que en los evangelios, en el evangelio de Juan se mienta cuando Juan dice que algunos de los principales de los fariseos creían en el Señor, pero no lo confesaban abiertamente porque tenían más estima a la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Porque si ellos se convertían al cristianismo, la misma sociedad los rechazaba. La familia los rechazaba, los amigos los rechazaban, todo su círculo social los rechazaba, incluso si tenían un trabajo de asalariados, de allá los echaban. Esa persecución social a los hebreos los estaba llevando a algunos de ellos a volver atrás. Y es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Eso es apostasía. Eso es no perseverar en el camino de la fe. Por eso es necesaria la perseverancia con la fe. No se puede hablar de la una sin hablar de la otra. Son muy afines. La fe es la que me muestra el camino. La perseverancia es la que me hace seguir en el camino. La fe no me deja desviar del camino. La perseverancia no me deja desmayar en el camino. Entonces, haga de cuenta que hay una carretera que es el camino que llama Cristo, pues, pero vamos a ponerlo en términos de analogías, de una ilustración. Hay una carretera
y usted tiene un mapa para llegar, para seguir por la ruta. Ese mapa es el que no lo deja salir del camino, que usted se pierda. Ese mapa lo va guiando. Pero si usted se queda sin gasolina, no le sirve para nada el mapa, porque no puede seguir en el camino. O sea que la gasolina es la perseverancia que le hace seguir en el camino. Y el mapa es la fe que le indica el camino. En la vida cristiana, pues necesitamos las dos. La fe nos dice, puesto los ojos en Jesús, Hebreos 12:1, el autor y consumador de la fe. Es la palabra de Dios. El camino es la palabra de Dios. Permiso, hermano Iván. ¿Me permite leer 2 capítulos aquí que yo creo que son referentes a lo que estamos estudiando? Ya voy, hermano. Espérate, yo termino la idea. Sí. La fe me está diciendo, mire, el camino está aquí. El camino se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Listo. Eso me dice la fe. La perseverancia me dice, ese camino es para seguirlo todos los días. Es para mantenerse en el camino. Es el camino que debe seguir el creyente para llegar a la patria celestial. Si él desmaya en el camino, entonces no alcanza las promesas realmente porque no tuvo la perseverancia necesaria para alcanzar las promesas. Y no estamos hablando de una salvación por obras, porque esto tenemos que recordar que es el fruto del Espíritu de Dios. O sea que la obra es de Dios, es del Espíritu de Dios el que la obra. No somos nosotros. Es la obra del Espíritu de Dios. Ahora sí, hermano Javier. Dice así la palabra, hermano, en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 35 al 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahí hay una palabrita muy interesante, la confianza. Confianza. Usted lo leyó, el versículo 35. 35, sí. La palabra confianza. La palabra confianza que hay ahí no es la misma palabra pistis que traduce para fe. No es la misma palabra. No. Es otra palabra. Yo hice el estudio del término de esa palabra confianza. Voy a buscarla si la tengo acá. No perdáis pues vuestra confianza. Sí, van a buscar. La palabra confianza que hay ahí es la palabra parresía y significa romper el silencio. Cualquier forma de romper el silencio. Es diferente a la palabra pistis, que es fe, que también traduce confianza. Lo que pasa es que aquí está en el asunto de cualquier forma de ir en contra de lo que Dios ha dicho. Sería la confianza. Perder la confianza sería hacer cualquier cosa que fuera en contra de lo que Dios ha dicho. O sea, en contra de la fe. Eso sería perder la confianza. Hacer o decir cualquier cosa que fuese en contra de la fe. Por eso es importante la fe también con la paciencia, con la perseverancia. Las dos son fundamentales. Tenemos que entender la fe no como la causa de la justificación. Ojo. Ahí es donde hay veces nos confundimos. Porque Romanos 1, 16 y 17 dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe
vivirá. Resulta que nosotros somos muy cómodos para decir, es que yo soy justificado por fe. Y nos quedamos ahí. Pero es que el versículo dice, y para fe. O sea, somos justificados con un propósito. Por es causa. Somos justificados por causa de la fe. O sea, Dios nos reveló su justicia, nos quitó la cubierta por la fe y nos mostró la justificación en Cristo y creímos. Listo. Justificados. Pero hay un propósito de la justificación. Para fe. Ese es el propósito eterno que tenemos. Y mientras llegamos a ese propósito eterno, vamos aquí caminando en la voluntad de Dios, alcanzando propósitos para la gloria de Dios. Que eso es realmente la razón por la cual Dios nos justifica. Nos justifica por fe, pero para fe. Ese segundo aspecto es el que tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo, el para fe. Porque la fe para creer en Jesucristo, la Biblia dice que la pone es el Padre. Nosotros conocemos a Dios trino, Dios plural, singular, plural. O sea, es una unidad colectiva. Hablamos de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La fe para creer en Jesucristo y en su obra salvífica es algo que pone el Padre. Eso es claro en la Escritura. Alguien me busca Juan 6, 28 y 29. Ya entramos a hablar de la fe. Ya pasamos, son como tan relacionadas las dos que pasa uno de la una a la otra fácilmente. No hay que dar como muchos brincos. Menos mal porque yo todavía no puedo brincar. Iván, ya los tengo. Hágale, hermano. 28 y 29. 6, 28 y 29. Sí, Juan 6, 28 y 29 dice: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Jesús dijo que la obra de Dios era que creyeran en el que Él ha enviado. O sea, obrar la fe en Jesucristo, la obra del Padre. Eso está de acuerdo a Juan 6:44 y a Juan 6:65. ¿Cierto? Allá dice en Juan 6:44, si lo tiene ahí, lo puede leer. 6:44 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. No le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Y lo mismo dice Juan 6:65. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Listo. O sea que la fe para creer en Jesucristo realmente la pone el Padre en el corazón del hombre. Y es lo mismo que dice Efesios 2:8. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Listo. La fe para creer en Jesucristo. La fe para salvación. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, nosotros cuando empezamos la semana pasada a hablar del fruto, dijimos que el fruto era para santificación, no para salvación. Se produce en el que es salvo, obviamente, pero es para santificación. Entonces, ese fruto para santificación es la obra del Espíritu Santo en el componente de la fe. En Juan 16, del 7 en adelante, el Señor habló de la obra del Espíritu Santo. Una de las cosas que Él dijo fue que el Espíritu Santo lo iba a glorificar a Él. Juan 16, alguien lo puede encontrar, yo voy a buscarlo acá, pero alguien lo puede encontrar antes y me dice. ¿Quién quiere buscar más rápido? Listo, Juan 16. Amén. 16:7, amén, hágale pues, amén. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera,
el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Siga. Sigo. Listo. Ya cerró la Biblia, hermano. No. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Sigo. Oh, espera un momentico ahí. Espérate un momentico. ¿De justicia por qué? ¿Por cuánto qué? Voy al Padre y no me veréis más. O sea que el Espíritu Santo es el que iba a poner las obras de justicia en el corazón de la iglesia, porque el Señor ya no iba a estar más con la iglesia. Él no iba a estar más con ellos, caminando con ellos. Él no iba a estar más caminando con ellos, entonces el Espíritu Santo es el que iba a obrar esa justicia que Él había obrado, que les había mostrado a ellos. O sea, ese para fe. Para seguir andando en la fe. Siga, hermano, siga. Amén. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque no tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que viene del Padre, y todo lo que viene del Padre es mío. Por eso dije que tomara de lo mío y os lo hará saber. Tomará de lo mío, o sea, Él me glorificará, dice el Señor. O sea, Él me santificará. Él me va a dar gloria. Él va a llevar a que la iglesia me dé gloria. Y cuando la iglesia le da gloria a Jesucristo, el Padre es glorificado en el Hijo. También hay un versículo ahí en Juan que dice eso. Entonces, esa fe como fruto del Espíritu Santo es la que va a llevar realmente a mostrarle al mundo que la iglesia es diferente. Es la que va a llevar a mostrarle al mundo quién es Dios a través de la iglesia. Esa fe es la que va a obrar unas obras de fe. Pablo llamó unas obras de fe. Es que Santiago 2:18 dice que la fe sin obras es muerta. Pero entonces diríamos, ¿cuáles obras? Y cuando uno va a la primera carta a los Tesalonicenses 1:3, allí encontramos que Pablo dice, son obras de fe. Lo mismo está en la segunda carta a los Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 1:3 habla de eso, y la segunda carta a los Tesalonicenses también lo dice. Segunda carta a los Tesalonicenses 1:11 y 12, y la primera carta a los Tesalonicenses 1:3 habla de eso como obras de fe. ¿Alguien me quiera leer Primera Tesalonicenses 1:3? Primera de Tesalonicenses 1:3 dice así: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, ahí está la obra de la fe. Obra de fe. O sea, que la fe obra. Lo mismo que dice Gálatas 6:15, ¿cierto? La fe que obra por el amor. La fe obra, se debe ver en las obras, en el obrar. Esas obras, segunda Tesalonicenses 1:11 y 12, lo voy a leer. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea que son las obras de fe las que van a glorificar el nombre del Señor Jesucristo.
lo que decía ya el Espíritu Santo. Él glorificará. A través de la fe, Él va a obrar en el creyente para que Dios sea glorificado. Esperemos que acá se alegato. Okay. A través de la fe, él va a obrar unas obras, Él va a hacer unas obras en el creyente, en la iglesia, para que Dios sea glorificado. Pablo también la llamó obras de justicia. En Tito 3:5, aunque dicen que no son las que nos salvan, porque en realidad no nos salvan, Pablo lo aclara, sí dice que él quiere que la iglesia obre así. Tito 3:5 dice allí, dice, no nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Está hablando de unas obras de justicia como consecuencia de la fe, como consecuencia de la justificación. Por fe se produce en el creyente unas obras de justicia. Esa es la segunda parte del versículo 17, 1:17 allí en Romanos. Para fe, por fe y para fe, para que se produzcan esas obras de justicia. Esa es la parte de la fe fundamental en la santificación y que hace parte del fruto del Espíritu Santo. Es allí donde el hombre de Dios crece. Es allí donde el creyente crece. La fe tiene que crecer. La fe tiene que crecer. Realmente, si la fe no crece, el creyente está chueco. La fe tiene que crecer. Hay una parábola que el Señor presentó, que es muy cortica, tiene 2 versículos. En Mateo 13, 31 y 32, es la parábola del grano de mostaza. También está en Lucas 17, creo que es. Voy a buscar las citas. Voy a buscar la cita. Está en Mateo 13, 31, 32. ¿Alguien me puede leer, por favor, allí? Mateo 13, 31 y 32. Llegué yo primero. Bueno, Mateo 13, 31. Yo estaba esperando que otro hermano leyera para no cansarlos, pero bueno. Hágale pues. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahí hay una consecuencia que tiene el crecimiento del árbol de mostaza, ¿cierto? Y es que las aves del cielo pueden hacer nidos en su rama. O sea, que sirve para que ahí crezcan otras especies, digamos así, pajaritos y cosas de esas, para que se desarrollen ahí. Pero en Marcos 4 también está esa misma parábola, en Marcos 4, 30 al 32, y allí dice, decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios o con qué parábola lo compararemos?
es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de que se siembra, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Otra característica que tiene ese árbol, según la parábola. Aquí no es que las aves hacen nidos y crecen ahí, sino que se pueden refugiar bajo su sombra. Si uno mira que el Señor mismo comparó la fe con un grano de mostaza, él mismo la comparó cuando uno ve, por ejemplo, en Lucas, en Mateo 17:20 creo que es. Hay varios pasajes, pero creo que Mateo 17:20 es uno de ellos. El Señor comparó la fe con un grano de mostaza. Jesús les dijo, por vuestra fe, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, o sea, ahí está la comparación, fe como un grano de mostaza. O sea, que la fe debe crecer en el creyente. Alguien dice, pero ¿cómo así que va a crecer? La Biblia dice en la segunda carta a los Corintios 10:15, Colosenses 1:6 y segunda a los Tesalonicenses 1:3, que la fe crece, que la fe va creciendo. Debe crecer de tal manera que el creyente en su madurez en la fe pueda ser alguien que apoye a otras personas en su caminar. O sea, ejercer esa labor que dice que puede que las aves del cielo se apoyen ahí y puedan vivir ahí, o sea, impulsar, dar apoyo, ayudar a alguien a seguir adelante. Pero también debe ser una persona que pueda soportar y dar refrigerio a las personas cansadas, que sería lo que Marcos dice, que bajo la sombra de ese árbol pueden descansar las aves del cielo. Nuestra fe debe llegar a crecer de esa manera, que podamos ser personas que ayudemos a otros, que podamos ser personas que podamos también darle descanso a otros con consejos, con oración, con ayudas de alguna manera, porque eso mostrará que la fe ha crecido. Eso mostrará que hay una fe que es sólida, que es indestructible. La fe tiene que hacerse así en el creyente, pero tiene que hacerse así por la obra del Espíritu Santo. No es por la obra del creyente, no es por el esfuerzo propio, es porque el Espíritu Santo lo va llevando a que ella crezca. Hay una fe que tiene que crecer, que debe desarrollarse y que debe crecer a partir de las pruebas. La parte fundamental para que la fe crezca son las pruebas. Santiago dice que es bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido la prueba, ¿cierto? Dice que haya la corona que el Señor tiene, haya un galardón. O sea, la fe es la que me hará resistir las pruebas y en esa fortalecerá mi vida como creyente. De tal manera que se va afianzando la fe. Obviamente puedo resistir las pruebas por la fe, pero también por la perseverancia. Ahí está el asunto. La perseverancia y la fe como una pareja que se necesita la una de la otra. La una sin la otra, les decía al principio, estaría cojeando. Estaría chueco el creyente que tuviese una parte del fruto formado y el otro no. De hecho, el fruto del Espíritu Santo se va formando en el creyente y se debe ir formando de forma gradual. Obviamente, no es que una persona que apenas conoció al Señor ya tenga una fe sólida. Imposible. Es imposible. Pero para eso están los ministerios de la iglesia. Para eso están los hermanos. Para eso están los ancianos de la iglesia.
Para eso están las personas maduras en la iglesia, para poder llevar a que ese nuevo creyente se desarrolle en unas condiciones que favorezcan su crecimiento en el Señor. Una de las cosas muy importantes para que crezca la fe y la perseverancia es estar expuestos a una buena enseñanza bíblica. Eso es fundamental, porque usted puede pasar 20 años oyendo unas enseñanzas que no son bíblicas y usted no crecer en la fe. Usted simplemente ser todavía un creyente inmaduro, que ha perseverado en una doctrina extraña, pero que cuando le empiezan a hablar la verdadera doctrina, a usted le parece raro y se incomoda y de pronto ni quiera seguir por ahí. Es importantísimo estar expuestos a una buena enseñanza y predicación de la palabra. Pero también es importantísimo estar expuestos a un buen ejemplo del liderazgo para un creyente que esté empezando. Es importantísimo que esté expuesto a un buen ejemplo del liderazgo, que verdaderamente vea líderes comprometidos que dicen que hacen lo que dicen. Y también es importantísimo crecer en medio de una comunidad sana en sus relaciones. Esos tres asuntos son importantísimos para desarrollar estos elementos del fruto del Espíritu Santo, la perseverancia y la fe. Ahí es donde la iglesia se compromete. Nosotros nos tenemos que cuidar unos a otros. Nosotros estamos llamados a cuidarnos, a soportarnos, a ayudarnos, a complementarnos nosotros. Cada uno conforme conforme al don que Dios le dio, conforme al talento que Dios le dio, conforme a esa parte que Dios le dio para que edificación de la iglesia ayude al crecimiento de la iglesia, no al crecimiento de una parte de la iglesia, sino al crecimiento de la iglesia, no al fortalecimiento de un liderazgo de la iglesia, sino de toda la iglesia. Toda la iglesia debe ser fortalecida en el Señor y debe ser ayudada a crecer, porque es que cuando hablamos de un nuevo nacimiento, estamos hablando de alguien que empieza a dar los primeros pasitos en el caminar de Cristo. Y nosotros estamos llamados precisamente a ayudarles. Por eso necesitamos ser maduros en la fe, para poder propiciar que esas personas puedan hacer como una especie de nido y se sientan bien y se desarrollen en medio de la congregación. Y también cuando ellos tengan problemas, aunque nos parezcan una niñería a nosotros, debemos estar dispuestos a decirles y acompañarlos en esos problemas. Esa es la función del ministerio en la iglesia. Efesios 4 lo dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la plenitud de la estatura de un varón perfecto, a la altura de Cristo Jesús. Todos lleguemos. O sea, el liderazgo, los ministerios de la palabra, sobre todo los de la palabra, pero aquí también se involucran los ministerios de servicio. Deben encaminarse a que la iglesia crezca y se desarrolle y madure, para que permanezca en el camino del Señor y alcance las promesas. Para eso fue dado ese fruto del Espíritu Santo llamado fe y ese fruto del Espíritu Santo llamado perseverancia. ¿Alguna pregunta que haya por ahí que podamos, si tenemos tiempo? Yo creo que ya pues yo les envío a ustedes el archivo y también hoy sí grabé, entonces también les envío el video cuando lo suba a YouTube. La semana pasada me olvidó grabar. Listo. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Algo para complementar? Yo sé que ustedes pueden tener algo que nos ayude a comprender más. Aquí el hecho es que crezcamos todos, que todos nos afiancemos. Porque en estas épocas de pandemia, en estas épocas, es muy necesario tener esos frutos bien afianzados.
Alguien abrió por ahí un micrófono. Javier, ¿vas a decir algo? No, por ahora no. Gracias. Por ahora, bueno. Efesios 11. Una clase muy entendible, muy importante. Efesios 4:11 en adelante es cuando habla de eso, del 11 al 13, ¿cierto? De la labor del ministerio. Para eso Dios puso ministros en la iglesia. Para eso Dios puso evangelistas, para eso Dios puso misioneros, para eso Dios puso predicadores, para eso Dios puso pastores y maestros. Para eso. Para que la iglesia crezca y se afiance. En la fe. La fe también tiene la connotación de la doctrina, o sea, el conjunto de doctrinas. Por eso decimos aquí, la fe de nosotros está puesta en la escritura. Nosotros no estamos hablando de una fe por allá en el aire, que le pintó pajarito en el aire. No, esa no es la fe. La fe bíblica es aquí, puesta aquí. Hermano. Cuéntame. Aquí yo le iba a preguntar lo que usted mismo había comentado, que somos extranjeros y peregrinos, pero aquí dice en Hebreos 11:13, dice, conforme a la fe murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sí, eso está refiriendo a Abraham, está refiriendo a Noé, ahí. Pero al final, en el versículo 39 dice que ninguno no alcanzó, que ellos no alcanzaron la promesa. O sea, no fueron esos que murieron ahí solamente, sino todos los del capítulo 11. Porque la promesa realmente no era terrenal, la promesa es celestial. No hablamos de alcanzar la vida eterna porque nosotros tenemos la vida eterna. Jesucristo nos dio la vida eterna. Ya no es algo que nosotros tengamos que alcanzarla, pero sí queremos llegar a estar en la eternidad con Él. O sea, nosotros nos mantenemos firmes mirando hacia allá. La esperanza se puede describir como un lazo que nos une al punto de llegada. Y esa esperanza se debilita o se fortalece de acuerdo a la perseverancia y a la fe. Amén. De acuerdo a los dos. O se debilita o se fortalece. O se fortalecen las dos. Por eso la esperanza. La esperanza Sí. se puede debilitar. Porque Sí. está floja la perseverancia, por ejemplo. Entonces se dan 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Y de pronto en ese paso para atrás viene alguien y te empuja otro paso más atrás. Y de pronto viene otro y te tira para un lado. O sea, ese tipo de cosas van debilitando la esperanza. Pero si hay una perseverancia y una fe puesta en el Señor, la esperanza está fortalecida. Amén. Y llegará un momento en que esa esperanza dejará de ser esperanza, porque a qué esperar lo que ya se alcanzó. Cuando ya se alcance, dejará de ser esperanza. Cuando ya estemos con Él allá. Allá morirá nuestra esperanza. En la eternidad con Cristo. Ya no tendremos que tener esperanza, porque ya estaremos con Él. Aquí lo miramos como invisible, pero es que allá lo vamos a ver. La Biblia dice que lo vamos a ver. O sea, Moisés se sostenía como mirando al invisible. Hebreos 11:27. Él se sostenía como mirando al invisible. De hecho, cuando sea la resurrección de los muertos, él ya no va a estar mirando al invisible, él ya lo va a estar viendo. Ya no será invisible, ya será visible. Primera de Juan 3:1, 2 y 3. Y Mateo 5 que dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, alguien puso algo en el chat. Alguien puso algo en el chat que quisiera ver el comentario en el chat. No lo alcanzo a ver acá.
Algo de que el Espíritu Santo fortalece la fe. Listo, claro. Él es el que va verdaderamente a formarnos en la fe. Porque el propósito de Dios es que nosotros lleguemos a su gloria. Ese es el propósito. Si usted mira Romanos 8, 29, 28 y 29, dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito fuimos llamados. Y enseguida empieza a decir cuál es el bien. El bien es que seamos hechos a la imagen de Cristo. Ese es el bien que Romanos 8 plantea. Y además que seamos glorificados con Él. Allí es donde nosotros apuntamos, allá es donde apuntamos. Y allá es donde debemos llegar fortalecidos en la fe y la perseverancia. ¿Algo más que haya que aclarar? O si no, alguien que ore para despedirnos. No, Iván. Cuéntame. Como para que ampliemos un poquito el concepto de la perseverancia, pues, ¿cierto? Que listo. Se puede hablar de perseverancia porque llevo 4 meses encerrado en la casa y sigo viendo predicaciones, sigo escuchando estas clases, haciendo un devocional. ¿Eso es perseverar o tiene que ver con un tipo de obrar diferente? A ver, perseverar en el camino del Señor es mantenerse. Lo que pasa es que en este momento, para muchos, el encierro no es un obstáculo. Pero para mí no es un obstáculo. El encierro, la pandemia. No es un obstáculo, no es un impedimento. ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrado a ir de mi casa al colegio, del colegio a la casa. Y los domingos, de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. O sea, yo soy muy casero. Entonces, para mí no hay ningún problema este obstáculo. Y además yo trabajo desde mi casa y no estoy sintiendo el rigor de la parte económica. Pero hay personas a las cuales esta pandemia sí es un obstáculo para ellos. ¿Por qué? Porque tienen que salir todos los días a trabajar para poder conseguir un sustento. Y en ese trabajar de todos los días deben afrontar el peligro a contagiarse, todo ese tipo de cosas, e incluso la escasez de no traer nada para la casa, por ejemplo, o muy poco. Y esas personas no están pasando igual que la estoy pasando, por ejemplo, yo, o que la está pasando otros que estamos, digamos, tranquilos. Porque se mete algo que es una aflicción, ¿cierto? Ahí esa persona permanece en Cristo en el momento que le diga a alguien, mira, es que yo te tengo un trabajo y me puedes hacer desde la casa, guárdame estas armas y yo te voy a dar tanto. Ahí sí se pone a prueba la fe y la perseverancia. Ahí en ese momento sí se pone a prueba. Y la persona, si persevera en el Señor, dice, no, muchas gracias. Muchas gracias, pero yo no me voy a meter en esos negocios. Pero si la persona no persevera, simplemente dice, listo, yo le guardo aquí, no hay problema. Y ella piensa que fue la manera como Dios la bendijo. Que de hecho hay personas que dicen eso. Eso no es perseverancia. O sea, la perseverancia no tiene tanto que ver con el tiempo, sino el tiempo sí, pero en las circunstancias también. Es que es muy fácil perseverar en un ambiente agradable. Nosotros, por ejemplo, no somos perseguidos por predicar el evangelio. Digamos, si aquí se levanta una yihad, digamos pues que se levante una yihad aquí. Y diga, todo el que tenga una Biblia, quémela porque lo vamos a matar si le encontramos una Biblia. ¿Quién persevera? Ahí sí, ¿quién persevera? Ahí se mide la perseverancia, en la fe.
Y era lo que le pasaba a los hebreos. Los hebreos estaban siendo amenazados en su parte económica, social, pero también en su parte de que ellos no eran perseguidos por ser hebreos, sino por ser cristianos. Entonces ellos dijeron no, mejor no. Tanto que ellos dejaron de congregarse, no porque no se quisieran congregar, sino por miedo a que los vieran congregándose y los identificaran. Ellos son los cristianos, mírenlos que allá están. Y por eso se hicieron en Roma las catacumbas, donde se reunían debajo de la tierra a celebrar los cultos, por la persecución, y perseveraron, y sabían que era peligroso, y perseveraron. Algunos otros renunciaron, se fueron, y el autor de Hebreos los llama que ellos son los que recayeron, o sea, apostataron. Y la apostasía es el pecado llamado blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Por qué blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque yo confío en lo que me conviene a mí y no en lo que el Espíritu Santo dice en su palabra. Entonces lo hago mentiroso al Espíritu. Y eso es lo peligroso. Por eso cuando alguien empieza a predicar un evangelio diferente, uno dice, se está configurando la apostasía. Y este es el terreno para que surja ese personaje que surgirá después de que el terreno esté preparado, que es la apostasía. Si no hay verdaderamente una convicción férrea, no habrá perseverancia. No habrá perseverancia. Pero si no hay una perseverancia verdaderamente sólida, bien encaminada, entonces también el creyente se puede desanimar en el camino. Uh-huh. El Espíritu Santo está para fortalecernos siempre, para hacernos crecer. Y el propósito de nosotros debe ser crecer cada día. Este encierro lo podemos utilizar para hacer estudios nosotros mismos de la palabra e ir creciendo, porque cuando yo empiezo a hacer un estudio de la palabra, Dios empieza a hablarme a mí. Es muy importante porque tenemos mucho tiempo para estar metidos con el Señor, o mucho tiempo para ver televisión. Depende, eso depende de cuál sea mi interés realmente. Que sea lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, ¿cierto? Si uno tiene la posibilidad de pasar tiempo con Dios, no estoy diciendo que usted ponga como las viejitas rezanderas desde 3 de la mañana a 12 de la noche a buscar de Dios. Muy bueno si usted lo hace, pero no se trata de eso, porque usted tiene una familia, usted tiene una esposa, usted tiene unos hijos, usted tiene una familia con la que tiene que pasar tiempo también. Y en el caso mío, pues tengo un trabajo también que hago desde la casa, pero sí tengo que sacar el espacio para buscar de Dios. Y se propicia por el estar en la casa. Entonces, ahí es donde podemos nosotros mirar cómo perseveramos. Okay. Bueno, vamos entonces a orar. Alguien que nos despida en oración. Alguien que nos despida en oración, por favor. Va a tener que decir. Si le gusta oírlo a un hombre. Si quieren yo oro. Es que por allá Orozco está por ahí, Yo voy a orar, y quiero que tengamos en cuenta al hermano Elkin Herrera, que tuvo un accidente en la moto hoy. Y Freddy lo van a operar de la
Yo estuve que lo atropelló un carro y creo que cayó al piso y se quebró la clavícula. Entonces quiero que tengamos una oración por él también, hermano. Amén, Entonces, hermano. Vamos a orar, hermanos. Hágale, hermano. Tenemos, hermano. Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos infinitas gracias por todas las bendiciones recibidas de ti, Padre Celestial. Padre Celestial, gracias te damos porque nos podemos comunicar por este medio, Padre Celestial, virtualmente, Padre Celestial. Bendice los que hay conectados en estos momentos, Señor. Bendice sus familias, bendice sus hogares, Padre Celestial. Bendice sus hijos, Señor. Que todo lo que ellos hagan sea dirigido por ti, Señor, porque tú eres el centro de nuestras vidas, Padre Celestial. Amén. Padre Celestial, sí, coloco delante de ti al maestro en la enseñanza, Señor, de caballeros, Padre Celestial, y de escuela dominical. Bendícelo, guárdalo, Padre Celestial. Bendice la sabiduría que le has dado, Padre Celestial, para que por medio de él nosotros aprendamos más y más de tu palabra y la compartamos, Señor. Hagamos lo posible para compartirla con otras personas que aún no te conocen, Padre Celestial. Bendice la iglesia, Padre Celestial, a todos los miembros de la congregación, a los que tienen familiares que se encuentran ya enfermos, Señor, de esta pandemia, de este virus, Señor, como la hermana Cecilia, que ya perdió un hermano, Padre Celestial, por esta causa, Padre Celestial, que le dé mucha fortaleza al Señor, Padre Celestial, para ella seguir adelante, Padre Celestial. Bendice al hermano Fernando también, Fernando Cadavid, Padre Celestial, al hermano Fernando Ortiz, Señor, al hermano Netalía, a su familia, a su hogar, Señor. Bendícelos y guárdalos, Padre Celestial. Te pido también por la salud del hermano Freddy, Padre Celestial, que tuvo este accidente, Padre Celestial, y que va a ser intervenido quirúrgicamente, Señor. Permite que le vaya bien en esta operación, Señor. Padre Celestial, también te pido, Padre Celestial, que los que trabajan el día a día, Padre Celestial, les ayudes, Padre Celestial, a cumplir y poder llevar algo de comida a sus casas, Padre Celestial, porque tú eres el proveedor, Señor. Tú eres el sustentador de todo, Señor, de todo el mundo, Padre Celestial. Te pido también por esta pandemia, por esta plaga, Padre Celestial, que tú nos pegamos o nos aferramos de tu promesa, donde decís, Padre Celestial, que esta plaga no tocará nuestros hogares, Padre Celestial. Padre Celestial, y creemos en esto, Padre Celestial. Tú mandarás los ángeles a que acampen alrededor de nosotros y nos protejan, Señor, como dice tu palabra, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado, Señor, bendice este culto de caballeros, Padre Celestial, y que esta palabra que hemos aprendido la podamos compartir con otras personas que aún no te conocen. En el nombre de tu Hijo amado, Padre Celestial, estoy orando con acción de gracias. Amén. Y amén. Y amén.